Muy bien. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie El Cristiano y esta serie que estamos desarrollando hasta la fecha, por la gracia del Señor. Y vamos con el mensaje número 17. Mensaje número 17, la semana pasada fue el 16 y vimos la lengua, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Y hoy vamos a ver el juzgar. El juzgar. Amén. Y vamos a ponernos en oración para que el Señor nos hable. Padre, estamos delante de ti, Señor, ya listos. Tú nos dispusiste, Señor, tú nos alistaste para escuchar tu palabra, mi Señor. Así que prepara nuestros corazones, nuestra mente ábrela, nuestro espíritu aliméntalo, Señor. Obra tú, opera tú, Señor, a través de tu medicina, de tu alimento, que es la palabra de Dios. Y utiliza mis labios, Señor, para que mis hermanos crezcan, maduren, sean bendecidos, Señor. Que te amen cada día más, porque esa es la finalidad, Señor. Y que sean diligentes, Señor, que pongan por obra lo que escuchemos. No solo oidores, Señor, sino hacedores. Si ya entendimos algo, Señor, pues a ponerlo por obra, Señor. Y sabemos que serás tú glorificado, porque tú haces en nosotros como a ti te agrada, Señor. Gracias por todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver el mensaje número 17 de la serie El Cristiano y, entonces se llama El Cristiano y el Juzgar. El Cristiano y el Juzgar, y necesitamos nosotros aprender cómo debemos de juzgar, qué debemos de juzgar, ¿verdad? Y a quién debemos de juzgar. Juzgar es deliberar acerca de la culpabilidad de alguien. Deliberar acerca de la culpabilidad de alguien. O de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente. O sea, viene un proceso donde se muestran evidencias y vemos quién tiene la razón y se sentencia de acuerdo a todas las evidencias y de acuerdo a este juicio. ¿Sabes qué? Este es inocente, este es culpable. Así de simple esto es juzgar, ¿verdad? Deliberar, ver, pesar, medir. Formar opinión sobre algo o alguien. Esto es juzgar también. Formar opinión sobre algo o alguien. Afirmar previa a la comparación de dos o más ideas, las relaciones que existen entre ellas. Esto es juzgar, mis hermanos. Juzgar también, juicio, es facultad con la que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Facultad con que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. La vida, mis hermanos, el caminar de todo ser humano se basa en juzgar, en estar juzgando diariamente todas las cosas. Todos los días juzgamos, todos los días ponemos a prueba, medimos, hacemos juicio, comparamos. Por ejemplo, cuando tú vas al supermercado, ¿no comparas precios? Eso es juzgar. Eso es juzgar. Tú distingues entre qué y qué es lo mejor. Por ejemplo, un champú que tiene 400 mililitros te cuesta 50 pesos. Y un champú que tiene 450 mililitros te cuesta 50 pesos igual. Entonces tú distingues ¿cuál? Pues el que tiene 450 mililitros porque tiene una cantidad más grande, ¿verdad? De champú, por decirlo así. O este tiene mejores cualidades. O este es contra la caspa. O este es contra aquello, ¿verdad? Y tiene sus propiedades, aloe y cosas así, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Eso, mis hermanos, es juzgar. Eso es juzgar, mis hermanos. Eso es, ¿verdad? A ver, voy a comprar un pantalón. ¿Qué marca? ¿Qué tela? ¿Cómo está la tela, verdad? No sé, voy a comprar un aparato. ¿Cuánto me dan de garantía? ¿Cuánto me lo das? A 20 pesos. ¿En cuánto me lo das? A 20 pesos. ¿Ah? Entonces, tú me lo das a 25. No, yo juzgo que me lo dan mejor precio. Ya juzgaste. La vida se basa en juzgar, mis hermanos. Sabemos que hay algunos que dicen no juzguéis para que no seáis juzgado, utilizando esta palabra hermosa pero mal aplicada. Mateo 7, desde el versículo 1. Vamos a ver un poquito este texto. Es un texto muy usado, muy usado, como protección, como barrera, como escudo de muchos ministros y de muchos pseudo ministros cuando están abusando, cuando están haciendo cosas indebidas, inclusive entre los mismos hermanos, cuando alguno anda haciendo alguna cosa indebida y tú llegas y le dices, oiga hermano, eso no está bien, lo que usted está haciendo no está bien, ¿verdad? Y de volada te sacan espada y te dicen, no juzguéis para que no seáis juzgado, ¿verdad? Mateo 7:1 está hablando el Señor Jesucristo.
Dice el Señor Jesucristo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Verdad? Esta palabra juzguéis viene del griego krino, y quiere decir primariamente separar, distinguir, diferenciar, estimar, evaluar, pesar. De ahí tener una opinión y decidir, determinar, acordar, resolver, aprobar, hacer justicia. Y en ciertas ocasiones denota condenar, esta palabra también. Y aquí, cuando aplica el Señor Jesucristo no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio, cuando dice aquí, porque con el juicio, ahí está aplicando la palabra en el sentido de condenar. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: no condenes. No condenes a tu hermano. No lo condenes. Porque vamos a ver en todo el contexto de la Escritura que sí nos permite, y es más, nos manda la Biblia a juzgar y a darnos cuenta, a distinguir y a poder diferenciar entre lo malo y lo bueno y decidir, ¿verdad? Y poner por obra. Pero cuando dice aquí: no juzguéis para que no seáis juzgados, el Señor Jesucristo tiene razón. No debemos de juzgar para no ser juzgados. O sea, no debemos de condenar para no ser condenados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Porque si lo aplicamos en el sentido práctico de la palabra juzgar, de distinguir entre lo bueno y lo malo, entonces se denota una contradicción, porque entonces al aplicarlo, al comprar, como les digo, productos, no debemos de juzgarlos. Entonces, tú agárralo, el primer producto que se te atraviese, no le haces si está 50 pesos más caro que el otro en otro lugar, por decirlo, el mismo producto más caro, 50 pesos en otro lugar. Tú no juzguéis. Tú agárralo y... ¿no? Entonces debemos de ver el contexto y cómo aplicar la palabra crino según el contexto. Y este contexto sí habla de no condenar al hermano. Ahí, en este sentido, no podemos condenar al hermano. En este sentido no, pero vamos a ver en el contexto de la Biblia, donde sí podemos juzgarlo, pero no para condenarlo, sino para ver que está cometiendo errores fuera de la Biblia, y entonces corregir. También dice la Escritura que juzguemos con justo juicio, con mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos. ¿Ok? Ok. ¿Es lícito entonces para los cristianos juzgar? ¿En qué sentido? ¿Verdad? Porque ya les dije, la palabra crino aplica en ocasiones en condenación y aplica en ocasiones en distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿es lícito para los cristianos juzgar? ¿En qué sentido? Juzgar en el sentido de condenar no es lícito para ustedes, mis hermanos. No, prohibido condenar. Juzgar para condenar no es lícito. Juzgar para distinguir entre lo bueno y lo malo, sí. ¿Verdad? Eso sí. Cristo, fíjense lo que hizo el Señor Jesucristo, felicitó a los de la iglesia de Éfeso por juzgar. Vean, Apocalipsis 2:1. Y me refiero a condenar en cuestión de te vas al infierno, ¿verdad? Ahí no, porque el único que puede mandar al infierno es Dios. Nosotros no podemos condenar absolutamente a nadie. Podemos decir: estás mal en esta práctica y en esta enseñanza, ¿verdad? Juzgo tu práctica y tu enseñanza, por favor, corrige. Pero no puedo decir: estás mal aquí, te vas a ir, ya te perdiste, te vas al infierno, ya, te condeno. Ahí sí no, mis hermanos. Fíjense, esto para que los que argumentan que no debemos de juzgar, vean cómo el Señor Jesucristo felicitó a los de Éfeso por juzgar. Vean, versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es el Señor Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
¿Qué hicieron ellos, los de Éfeso? Juzgaron, distinguieron, discernieron entre unos verdaderos y unos falsos y los hallaron culpables. ¿Verdad? Y la Escritura dice, apártate de los tales. Con los tales ni aun comáis. Tenlos por gentiles y publicanos. Los tales sean entregados a Satanás. Todo esto lo dice la Escritura. Y el ser entregado a Satanás no es condenarlo, mi hermano. Cuando la iglesia entrega a alguien a Satanás, no lo está condenando para que se vaya al infierno. Está entregando su carne para que sea zarandeado por Satanás, para que corrija su camino, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Y esta autoridad la tiene la iglesia, mis hermanos. Esta autoridad la tiene la iglesia. Si aquí alguien anda haciendo cosas que vituperen, que manchen, que hagan que blasfemen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la autoridad nosotros. Por supuesto, primeramente dice que ve con tu hermano y repréndele, si no, ve con otros dos. Y si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no, tenle por gentil y publicano. Y cuando dice el Señor Jesucristo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, está hablando de 2 o 3 de los que apliquen buen juicio en la iglesia, de los hermanos más maduros, bíblicamente, por supuesto, y todo lo que conlleva esto. Entonces ellos van a dedicarse a juzgar al tal, para ver si deciden tenerlo por gentil y publicano, entregarlo a Satanás, ¿verdad? Así que si alguien aquí estuviera haciendo cosas así tremendas, nos juntamos en concilio y decidimos entregarlo a Satanás, apartarle la comunión de la iglesia para que no blasfeme el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer esto? Que no va a tener protección de la iglesia. Y el Señor Jesucristo dice, yo estoy en medio de ellos, avalando lo que ustedes decidan. Ay, mis hermanos, ¿dónde se aplica esto? Pocas iglesias lo aplican verdaderamente. Las iglesias reciben, si tú andas en homosexualismo y es más, hasta traes a tu novio aquí, o traes a tu novia, mujer, traes a tu novia, hombre, traes a tu novio aquí, pásale, no importa. No. Hay que aplicar, mis hermanos, el juicio y la disciplina. Entonces, Cristo los felicitó, ¿verdad? Dice, y no puedes soportar a los malos y los has probado. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Hoy en día muchos se dicen ser apóstoles y no lo son. Apóstol quiere decir enviado. Hay muchos que se dicen enviados de Dios y no lo son. Y el ministerio de apóstol no está en operación, tampoco, ni el de profeta. Pero en el sentido literal, apóstol, cualquiera que es enviado de Dios a predicar la palabra, ese es un apóstol. Puede ser un misionero que anda por ahí en Chiapas hablando de la palabra de Dios, ese es un apóstol, un enviado de Dios. Pero hay gente que dice yo vengo de parte de Dios y no es cierto. A esos hay que aplicarles crino, ¿verdad? Hay que aplicarles juicio para discernir entre si son verdaderos o falsos. Ok, entonces sí podemos juzgar a los demás. Si es lícito, en el sentido de diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene, pero no en el sentido de condenar. Ok. Romanos 2:1. Porque algunos que arguyen la defensa de no juzgar para que te calles y no digas nada, y ellos puedan hacer de las suyas, también aplican este texto. Romanos 2, versículo 1. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La escritura es clara, mis hermanos, siempre que se lee en el contexto. Es clarísima, la misma escritura te habla y te ubica. Pero cuando alguna persona o alguno que quiere utilizar un texto para apoyar sus creencias, o para apoyar sus argumentos o sus tendencias, o es neófito, nuevo en la fe, y sacan de contexto, utilizan un solo texto y utilizan este: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Y ya, hasta ahí lo dejan. No juzgues. Te está diciendo, no tienes excusa, tú que juzgas. Exacto. No tienes excusa, tú que juzgas. ¿Ya ves? No juzgues. No juzguéis para que no seáis juzgado. Y ya juntan los dos. No juzguéis para que no seas juzgado y eres inexcusable tú. Tú que juzgas, no juzgues, ¿verdad? Pero vean lo que dice más adelante.
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo, mi hermano, juzgo a un hermano y le digo, hermano, estás mal ahí, y yo hago lo mismo, hermano, no fumes. Y yo con mi cigarro aquí, hermano, no fumes. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas estás haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debes de juzgar? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Saca primero la bigota de tu ojo y entonces podrás ayudar a tu hermano. Podrás ayudar. No dice que lo vas a dar su reprensión y órale, que tú eres muy menso y cosas así, ¿no? Saca primero la viga de tu ojo y opera en ti el Espíritu Santo, que se vea avance en ti, y ya cuando verdaderamente estés fuerte, firme en la fe, sin esos achaques, sin esos problemas que a ti también te acongojaban, entonces ya podrás aconsejar a tu hermano y ayudarle, ¿verdad? Entonces es lícito, por supuesto, juzgar. Pero si tú vas a juzgar a otro y tú haces lo mismo, entonces estás mal. Le estás condenando, sí. Ahí es como dice el Señor Jesucristo, hipócrita. Ahí aplica totalmente, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, antes de que hables de otro, hipócrita. Porque tú, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas, haces lo mismo. Y lo dice en el 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿ya ven? Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Primero un espejo. Primero un espejo. ¿Cómo estás tú? Mide tu viga. Y entonces, una vez midiendo tu viga, entonces, por ejemplo, yo ya no fumo, tengo por lo menos la moral de decirle a otra persona, ¿sabes qué? No fumes. Pero ¿cómo se lo voy a decir? De una manera humilde y mansa y con doctrina. Considerándome a mí mismo, ¿verdad? Porque somos duros, somos fáciles, mis hermanos, de lengua para acabar con las personas. Por ejemplo, en el Face, cuando se hace una publicación de alguien que está haciendo algo mal, una herejía, que está aplicando una herejía, ya empiezan los hermanos facilitos y sueltitos para decir, es un hijo del infierno, es un perro, es un... Yo una vez escuché a uno, es más, por ahí anda y sigue hablando muy feamente, es un morenito de Honduras, un país por ahí, que dice que, así como, la madre que te parió y cosas así. Cristiano, se supone que es cristiano. Eres un hijo de no sé qué y que... Maldiciones, soltando cosas feas de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está juzgando? Cuando se publican cosas así, los hermanos, muchos son rapiditos para decir cosas feas de los otros. Yo en ocasiones he tenido que decir, hermanos, juzguen lo que está diciendo, juzguen la herejía, pero no condenen, porque eso ya es condenar. Eso ya es condenar, entonces es ir ya en contra de lo que dice la Escritura. No estamos autorizados a condenar a nadie. A juzgar lo que está diciendo, lo que está enseñando, sí, y tal vez también el comportamiento. Es que usted está haciendo esta práctica que es incorrecta y luego está enseñando de esta manera que es incorrecta. Pero hay muchos que ya se meten en las vidas de las personas. Se meten con sus familias, se meten con sus hijos, con sus papás y con todo. Se meten con la cara. ¡Ay, tiene cara de bruja! ¡Ay, mira su nariz! Mira su nariz! ¿Ah? Mira sus ojos reflejan maldad. Mira, tiene joroba. Y cosas así. ¿Qué tiene que ver eso? No te fijes en lo exterior, en lo físico, porque así dice el Señor Jesucristo, que debemos juzgar, ¿no según qué? No según las apariencias. O sea, puede haber una persona no muy agraciada físicamente, a lo mejor con cara así como de malo. ¿Y qué? Hubo un estudio en Estados Unidos y presentaron fotos de varias personas, no sé si algunos lo vieron. Fotos de varios individuos. Uno muy guapo, güero, así, muy apuesto. Otro negro, así, y otro así como cholito. 3 fotos así. Y entrevistaron a la gente, díganos cuál es el... Uno de estos es un criminal, hizo esto y lo otro. Entre el cholito y el negro se llevaron más puntuaciones. Juzgaron según la apariencia. Y el criminal era el güerito guapo. Ese era el criminal. Por eso dice el Señor Jesucristo, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Y los hermanos se sueltan y empiezan ya a hablar del aspecto físico, de la voz.
Una vez uno me dijo, tienes en tus ojos algo que no sé qué. ¿Estás mal? ¿Estás bien en tu vida espiritual? Me dice. Le digo, no vengas con estas tonterías, por favor. Una vez que publiqué una foto con Elizabeth. Si tu mirada me dice algo que no sé qué. Por favor, no estoy para esas cosas. ¿Mande? Pues sí. Bueno, entonces no juzguemos, mis hermanos, porque en lo que juzgamos nos condenamos si practicamos lo mismo que estamos juzgando, ¿verdad? Y si nos medimos, mis hermanos, tenemos mucha cola de donde nos pisen. Mídete. Entonces, ¿qué yo voy a andar juzgando? Eso sí, las herejías sí debemos denunciarlas y juzgarlas. Eso está mal. Por ejemplo, aquellos que andan diciendo que el Señor Jesucristo es hermano de Satanás y que fue al infierno a terminar de pagar por la obra de redención y se hizo hijo del diablo por un tiempo. Esos 3 días que estuvo ahí en el sepulcro, que descendió a los infiernos y se hizo hijo del diablo por un tiempo. Yo le voy a decir al eres un gordo, panzón y cosas así. No. Yo le voy a decir, estás alterando la sana doctrina. Estás desviando a muchos, los estás guiando hacia el hoyo. Eso es lo que yo voy a decir. Eres un hereje porque estás hablando herejías. Pero yo no me voy a meter con su vida, ni con su aspecto, ni con su voz, ni con su familia, ni con nada. Con nada. Pero sí con la doctrina. ¿Por qué? Porque la Escritura me lo demanda. No solo me es lícito, me lo demanda. A mí como ministro y a ustedes también, como hijos de Dios. También. Ok. Bueno. 1 Corintios 5. Vamos a ver a este fornicario. Seguimos viendo argumentos para aquellos que dicen que no debemos de juzgar y nosotros debemos saber cómo juzgar, mis hermanos. 1 Corintios 5, versículo 1 dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjense de qué tamaño era ese pecado. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis bien conchitas ahí, bien envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y aquí se aplica de condenación, mis hermanos, pero no de condenación para el infierno, sino para aplicar una disciplina a este varón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esta es la sentencia y este es el castigo que le iban a imponer, o que le impusieron, verdaderamente se lo impusieron, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y esto quiere decir que si la iglesia entrega a alguien a Satanás, queremos creer que él es hijo de Dios. Y que si es entregado a Satanás, va a tener arrepentimiento. O sea, es para corrección, ¿verdad? El Señor lo puede llegar hasta matar, pero su espíritu va a ser salvo. Cuando viene esta disciplina, y es hijo de Dios, lo más probable y lo más seguro es que se arrepiente, ¿verdad? Pero si es negligente, Dios le quitará hasta la vida para que ya no esté blasfemando el nombre del Señor. De ahí en más no sé, mis hermanos, ¿verdad? Porque pueden surgir muchas preguntas. Ok. En el 6. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que uno que esté haciendo por ahí una manzana podrida, hay que apartarla de las demás, porque todas las demás se van a podrir, van a ser influenciadas por esa levadura, ¿verdad? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal
ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Y luego dice ahí, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y lo quitaron, y fue entregado a Satanás. Y en la segunda carta a los Corintios se ve su restauración, cuando es integrado nuevamente a la iglesia, ya plenamente restaurado, ¿verdad? Así que, si cumplimos el orden bíblico, mis hermanos, hay bendición de Dios. Pero cuando dejamos que la iglesia haga lo que quiera, entonces ya no hay un orden de Dios y Dios ya no está en medio de ellos, avalando lo que se está haciendo. Es grave. Entonces debemos de empezar a tener en cuenta estas cosas, mis hermanos, y nosotros ser conscientes de que si andamos haciendo mal y todas estas cosas, puede haber disciplina del Señor y de la iglesia. Muy bien. Entonces dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están afuera? Y lo mismo debemos de aplicar nosotros. ¿Qué razón tenemos nosotros para juzgar a los que están afuera? Por ejemplo, hay mucha gente que juzga a las religiones. Esos que no sé qué, y que se van a ir al infierno y que no sé qué. Religiones diversas. Pero pues, ¿qué razón tenemos nosotros para juzgar a ellos? Más bien a los que están dentro. Esos son los que nos deben de preocupar. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano. Si tú tienes un hermano que en la fe que te dice que es hermano, hijo de Dios, y es fornicario, o es avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, júzgalo. Júzgalo y dile, tú eres esto y esto y esto, no como contigo. ¿Verdad? Es lícito. Dice, ¿no juzgáis vosotros los que están dentro y los que están fuera? Dios juzgará. Ahí que se haga cargo Dios de ellos. Pero entonces está diciendo la Escritura, el Espíritu Santo a través de Pablo, que es lícito y que debemos juzgar entre nosotros las cosas que están bien o mal. ¿Cómo te vas a dar cuenta que el hermano está siendo fornicario, avaro, idólatra y todo esto? ¿Cómo? Juzgándolo. Entonces aquí ya no aplica eso de no juzguéis para que no seáis juzgados. Más bien Pablo está diciendo, no juzgan ustedes los que están adentro. Háganlo, júzguense entre ustedes mismos. ¿Para qué? Para beneficio, mis hermanos, porque si dejamos pasar y crecer la levadura, al rato va a ser una cosa que ya no se va a poder contener. Ya no, si empezamos a permitir adulterio, fornicación, borracheras y desórdenes, al rato ya no se va a poder contener esto. Poca levadura, leuda toda la masa. Empieza con una semillita, poquito. Al rato ya se contaminó todo. Y hay iglesias que están así, mis hermanos. Y ya tienen estas prácticas como comunes. Ya. Es más, hermano, vamos a salirnos tantito, echarnos un cigarrito porque ya se me antojó. Ahorita mientras está la alabanza, vamos a echarnos un cigarrillo de afuera, ¿no? Oye, ¿cómo te ha ido? Y que no sé qué. Llamándose hermanos. Con los tales, ni aun comáis. Ay, caray. Ahí a la vuelta, en el 6, sigue juzgando Pablo a los corintios y les dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, está diciendo, cuando ustedes tienen broncas entre ustedes, osan, son atrevidamente tontos y locos para irse delante de los jueces de esta tierra para arreglar sus asuntos y no juzgan estas cosas delante de los santos. Fíjense lo que dice Pablo en el 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué hubo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hemos de juzgar a los ángeles, mis hermanos. A los ángeles caídos, por supuesto. Y vamos a decir, Señor, sí, mándalos a su castigo, son culpables. Hemos de juzgar a los ángeles, mis hermanos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Está hablando de juzgar, de juzgar. Así que no te vengan con que no juzguéis, sino al contrario, juzga, mi hermano. Juzga, define, ubícate entre lo bueno y lo malo, considera entre lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Considera y ubícate y camina por ahí. Y ayuda al hermano con mansedumbre y misericordia a corregir su camino. Ayúdalo, no lo hundas más. ¿Verdad? Si hay malos obreros, júzgalos y encuéntralos. Si son culpables, encuentra a los culpables y con los tales ni aun comas. Deséchalos.
¿verdad? En el 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Fíjense, es cierto que hay ocasiones que no hay buenos hermanos para emitir juicios. Si ustedes van a juzgar las cosas de esta vida, ponen a los menos aptos para juzgarlos, y los menos aptos les van a decir, pues ve mejor con los jueces. Ve mejor ahí con el licenciado tal, de la oficina tal, para que arregle tu asunto. Hay hermanos no dignos para juzgar, mis hermanos, o no aptos para juzgar. Tienen que ser hermanos maduros. Por eso dice, ¿acaso no hay un sabio entre ustedes que pueda juzgar? Si no hay ni uno sabio entre ustedes, entonces también algo anda mal ahí. Y los corintios andaban haciendo cosas tremendas, y no había uno que los pusiera en control. Y consultaban a los que les decían, no, pues ya vete allá con los jueces mejor, porque yo no le hallo a este asunto. Yo no encuentro la respuesta, no sé qué decirte, mejor ve ya ante las autoridades civiles, ¿no? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Así que, mis hermanos, en resumen, es lícito juzgar. No solo lícito, es un mandamiento juzgar. Considera, ve a tu hermano, no sin antes verte a ti primero. Juzga con justo juicio, con justicia, ¿verdad? No según las apariencias. Pablo juzgó a Pedro. Gálatas 2:11. Vamos a ver este caso. Gálatas 2, versículo 11. Vean nada más, para aquellos que dicen no juzguéis, vean lo que hizo este atrevido Pablo. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que hasta Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, fíjense, Pedro, Jacobo, los otros judíos y hasta Bernabé no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Qué está juzgando Pablo? La doctrina. La doctrina. No andaban conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Así que, mis hermanos, es saludable juzgar contra las herejías. Estos se estaban apartando de la verdad del evangelio y Pablo los reprendió por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Y dice Pedro, y dice Jacobo, y dice Bernabé. Y hoy muchos te dicen, se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Sí o no? Sí, tú di lo que anda haciendo, a lo mejor está mal, pero pues no digas su nombre porque pues, eso no es ético. Eso no es ético. Se dice el pecado, pero no el pecador. No, Pablo está diciendo el pecado, se están apartando de la verdad del evangelio y está diciendo los nombres de los pecadores. Pedro, Jacobo y hasta Bernabé fue arrastrado. Entonces, ¿es lícito denunciar por nombre? Por supuesto, para que la gente vea quién es el que está diciendo eso. Hay que tener consideraciones en ocasiones, ¿verdad? Porque a veces los hermanos la riegan, se les chispotea. Antes de quemarlo, no digas quién, nada más di el error. Pero si insiste en eso, entonces di con todo y nombre. Para que la gente lo vea y que sepan de quién guardarse. Tito 1:10. Fíjense, dice aquí Pablo, a todos estos que andan diciendo herejías y andan desviando a los hermanos, dice 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que eran todos estos judíos,
que venían con Pedro y con Jacobo, de parte de Jacobo, y que hasta Bernabé arrastraron, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, ¿qué? Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia, ¿qué? Lo que no conviene. Hoy hay muchos que enseñan por ganancia deshonesta, lo que no conviene, porque si te enseñan cosas para que ellos se beneficien, no te están enseñando el evangelio. Porque cualquiera que te enseña el evangelio, lo último que quiere es recibir ganancias deshonestas de ustedes. Pero el que no te enseña el evangelio, ese sí quiere lo tuyo, no a ti, quiere lo tuyo. A estos es necesario taparles la boca para que no anden enseñando esas cosas. Contumaces, habladores de vanidades. ¿No andan por ahí unos hablando de sus viajes? ¿De sus discos? ¿De sus Grammys? ¿De su ropa? ¿De su traje? ¿De su jet y cosas así? ¿De su iglesia que acaban de inaugurar inmensa? Habladores de vanidades. ¿Y el evangelio dónde está? A estos es preciso taparles la boca, dice Pablo. No juzguéis para que no seáis juzgados. No aplica, mis hermanos, ¿verdad? Esto dice el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y por nombre? Por nombre ya lo vimos con Pablo y vamos a verlo más, ¿verdad? ¿Porque es correcto denunciar por nombre? Claro que es correcto. Segunda de Timoteo 4:14. Ya nada más unos pasajes y vamos así rápido. 2 Timoteo 4:14. ¿Ya están? Dice así: una persona por ahí me ha causado muchos males. ¿Así dice Pablo? No. Un individuo que vive por allá, creo que se dedica a hacer caldos. ¿Eh? Bueno, un individuo por ahí que atiende la caldera y que arregla la calefacción. Me ha hecho muchos males. ¿No? Dice así, no. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Pablo, no digas nombres. Se dice el pecado, pero no el pecador. ¿No? Qué poco ético eres, Pablo. No, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Y luego dice, guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto ¿a qué? A nuestras palabras. ¿Qué estaba haciendo? Lo mismo que los otros, estaban oponiendo al evangelio, a la verdad. Se ha opuesto a nuestras palabras y dice, guárdate de él, cuídate de él. ¿De quién? De ese. De aquel individuo. Pero ¿cómo se llama? No, se dice el pecado, no el pecador. No, dime quién es para saber bien de quién cuidarme. Pues uno que anda por ahí. Mira, si te das la vuelta en la esquina y por ahí lo vas a ver. Alejandro, con apellido, el calderero. Alejandro de ese, cuídate. Hechos 19:23. Es que hay muchos hermanos hoy en día que dicen no juzguéis y no digas nombre. O sea, se sienten muy morales y éticos. Y todavía se sienten más éticos que el Espíritu Santo. Más buenos que Dios, más éticos que el Espíritu Santo, lo que está diciendo. O sea, de mayor calidad que Pablo. Oye, hermano, por favor. O sea, hay que centrarnos en la palabra de Dios. Ahorita si estuviera Pablo ahorita, sería reprendido por muchos hermanitos de esos. ¿Sí o no? Si estuviera Pedro ahorita, sería reprendido por muchos hermanitos diciéndole, qué falto de amor eres y qué falto de ética. No digas el nombre. Hechos 19:23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Así. Llamado Demetrio. Ese que después juntó a toda la turba y ya querían linchar a Pablo. Y no dijo así, una persona por ahí. Sí, que hace figurillas de plata. No. Llamado Demetrio. Bien puntual, llamado Demetrio. ¿Cuál? Llamado Demetrio. Ahora sí regresemos a 2 de Timoteo 2:17. 2 de Timoteo 2:17.
Dice 2 de Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornar es como confundir, como desviar, alterar, perder la ortodoxia, ¿sí? Desinformar, todas esas cosas, sí desvían, sí trastornar, confunden, ¿verdad? Eso es. De los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Mande? Que se desvían de la verdad. Ahí está diciendo Himeneo y Fileto, el pecador. Y está diciendo el pecado, que se desvían de la verdad. Se estaban desviando de la verdad. Y lo dice, y trastornan la fe de algunos. Está diciendo los pecadores y lo que estaban cometiendo. Primera de Timoteo 1:18. ¿Ya están? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, otra vez, y Alejandro, ese es otro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, los pecadores. Y para que aprendan a no blasfemar el pecado, estaban blasfemando. Entonces se dice el pecado y el pecador. Se dice el pecado y el pecador. Estaban blasfemando, ¿quiénes? Himeneo y Alejandro. ¿Y qué les hice? Los entregué a Satanás. Segunda, y la sentencia. Segunda de Timoteo 4:10. Este Pablo es muy atrevido, siempre menciona a todos por nombre. Qué poco ético, Pablo. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Está diciendo el pecador, Demas, y está diciendo el pecado, lo desamparó y se fue al mundo. Se regresó al mundo, ¿verdad? Tercera de Juan, versículo 9. Sí. Tercera de Juan, versículo 9 dice así. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que ha hecho parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes era tremendo, haciendo sus cosas ahí en la iglesia, ¿eh? Pero está Juan también denunciando por nombre. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. ¿Qué? El pecador. ¿Y qué estaba haciendo? Le gusta tener el primer lugar. No recibe a los hermanos. Anda parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Eh? No recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Quién? Diótrefes. Con nombre, santo y seña. ¿Verdad? Juan 7:24. San Juan 7:24. Claro que y es nuestro deber juzgar a los que llamándose hermanos, ¿verdad? Pero también vamos a juzgar todos los aspectos de la vida y vamos a ver entre lo que es bueno y lo que es malo. Todos los aspectos de la vida aún fuera de la iglesia. Y apliquemos esto aún fuera de la iglesia, ¿verdad? Con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela. Juzguemos, sí, con mansedumbre, con misericordia, con amor, y como dice este texto, no juzguéis, Juan 7:24, no juzguéis, prohibición, no juzguéis según las apariencias, y aquí aprobación, sino juzgad con justo juicio. Así que cuando tú veas una persona, aunque no sea cristiano, y sea cristiano lo que sea, cuando tú veas una persona, simplemente no lo juzgues hasta que lo conozcas. Así de simple. No lo juzgues hasta que lo conozcas. Y una vez conociéndolo, ya discierne, ya compara, ya aplica un juicio sano y misericordioso, ¿verdad? Y es de tal manera. Si es tu hermano,
Ve y repréndele. Sí, mis hermanos, el asunto es que los hombres somos muy dados a esto. A sacar el espadazo primero, somos como Pedro. ¿Verdad? O sea, no medimos de volada, sacamos la espada y ya estamos matando y descuartizando y cortando oreja y rabo. Estamos cortando oreja y rabo ya. Somos prontos para esto, mis hermanos. No, el Señor Jesucristo no nos prohíbe juzgar. Es más, es un deber y es algo que nos beneficia. Sano, esa es la palabra. El juzgar correctamente es sano. Es sano, es de bendición, es de beneficio para la iglesia. Es de edificación para la iglesia. Es de protección para la iglesia. El juzgar. ¿Pero cómo? Con justicia, con justo juicio, no según las apariencias, con misericordia y considerándote a ti mismo. Ve tu bigota. Nosotros como cristianos pues estamos en la mira de todos. Por eso la recomendación de la Escritura es cualquiera que llamándose hermano y hiciere estas cosas, deséchalo. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? Porque te va a quemar. Por ejemplo, tú te juntas con un hermano que anda adulterando o fornicando. Adulterando, por decir que anda con la esposa de otro. Yo supe de un caso que no se los voy a contar mejor. Que anda adulterando con la esposa de otro, ¿verdad? Un pastor. Ya hasta ahí se los dejo. Adulterando, más de 5 años adulterando con la esposa de un miembro de su iglesia. Y no es el único caso. Hay muchos casos como ese. Yo he sabido de varios casos como ese. De un pastor adulterando con la esposa de uno de sus colaboradores de la iglesia. Durante años. ¿Verdad? Y se toleran esas cosas en la iglesia. Y todavía lo tienes. Véngase mi hermano, véngase a la casa y... Con el tal ni aun comáis. Con el tal ni aun comáis. Y la gente como sí sabe, si se entera de muchas cosas, ¿quién sabe cómo le hacen? Se entera de muchas cosas, ya te empiezan a decir, ahí está, mira esos cristianos. Hasta se andan ahí compartiendo las mujeres y hacen no sé cuántas cosas. Sí, nos queman, blasfeman el nombre de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo puede llegar hasta terminar con tu vida. Por esas cosas. Porque no estás atendiendo la recomendación con el tal ni aun comas. Deséchalo. No te conviene, te va a perjudicar. Te va a perjudicar a ti, la iglesia, porque poca levadura leuda toda la masa y va a blasfemar mi nombre. Apártalo de aquí. Entonces, mis hermanos, juzguen, pero no según las apariencias. Seamos ligeros, o sea, seamos Hay que juzgar y no más juzgar y enseñar. Claro. Dice Pablo también que sea con mansedumbre y con doctrina, ¿no? Como dice la Escritura. Vamos a decir, estás mal y ya, no, estás mal por eso. Sí, claro. Claro, tienes toda razón y hay que puntualizarlo. Cuando se juzga, se dice, se exhorta, se anima a no hacerlo, se denuncia lo que está enseñando mal para que aquellos que vieron y aprendieron de él, sepan que está incorrecto, por supuesto, corrigiendo, con paciencia y doctrina, dice Pablo. Con paciencia y doctrina. O sea, tienes que ser paciente y tienes que aplicar lo que es la ortodoxia, la verdadera doctrina, para los que aprendieron mal, corrijan su camino. Si es de Dios, por supuesto. Porque hay muchos que ya se aferraron ahí y se quedaron. Bueno. Sí, hay varios en Facebook que solamente se dedican a tirar piedras. A tirar, y mira hizo esto, y mira el otro hizo, pero nunca te ponen la doctrina como es. Bueno, está mal entonces como es, ¿verdad? Pero ellos sí le tiran mucho a las personas, yo los he visto, y se dedican, y es que este es mi ministerio de atalaya. ¿De atalaya qué? De denunciar, de ver el peligro y denunciar, aguas! ¡Ahí viene un peligro! O sea, nada más de estar ahí, de argüendero. No, como les enseñé un día, está bien tener la espada y denunciar y dar los espadazos, ¿verdad? Con la Biblia, por supuesto. Pero también tienes que tener la mezcla y los tabiques. Defiendes, proteges, denuncias, alertas, pero también edificas. Nivelado, mis hermanos, nivelado. También edificas, también enseñas, adoctrinas, con paciencia, con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, globalmente, resumiendo, es esto. ¿Cómo lo debemos de hacer, mis hermanos? Considérate a ti mismo y entonces
Ve tu bigota, sácala. ¿Cómo la puedes sacar? No puedes. Eso, tengo una mala noticia, mis hermanos. No puede. Cristo se las va a sacar. Entréguense a Cristo. Y una vez que Cristo ya les empiece a quitar la viga y vean un poquito, entonces ya van a poder ayudar al hermano. Pero vamos al espejo primero, mis hermanos. Vamos al espejo, ¿verdad? La semana pasada yo aprendí. No sé si alguno de ustedes más aprendió. Cuando hablamos de la lengua. La semana pasada yo aprendí. El Señor me habló. Como me ha hablado en muchas ocasiones, pero a veces soy negligente. Y me aferro a mis tonteras, ¿verdad? Y yo dije, Señor, pues aprendí. ¿Qué hago? Pues lo pongo por obra. Ya aprendimos cómo juzgar. ¿Qué hacemos? Lo ponemos por obra. Y así, un escaloncito, otro escaloncito, hasta que seamos a la estatura, a la medida del varón perfecto. ¿Verdad? Ok. Vamos a despedirnos, mis hermanos. ¿Algún aporte, duda, comentario, nada más? Juzguemos las cosas de esta vida, ¿no? O sea, hablando de todo lo espiritual, ya lo dijiste, pero también hay otras cosas que tenemos que decidir. La vida está llena de decisiones, como empezamos hablando, de entre qué champú y cuál no, entre qué comida y cuál no. La vida está llena de juicio. La vida consiste en juzgar. Eso es. Tú vas a ver entre qué sí y qué no. Qué conviene, qué no conviene. Qué es bueno, qué es mal. Qué amigos, qué no amigos. ¿Verdad? Qué decir, qué no decir. Esto es juzgar. Esto es juzgar. La vida consiste en juicio. Y los que te dicen que no juzguéis, pues están muy errados. Radicalmente errados. Lo que sí no debemos hacer es condenar. Hasta ahí. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Nos ubicas, nos enseñas, Señor, nos reprendes, qué bueno, Señor. Nos jalas las riendas, Señor, y el freno, como lo vimos la semana pasada. Sí, Señor. Sigue apretando esta rienda y este freno, Señor, para que podamos controlarnos, Señor, en la manera de hablar y en la manera de juzgar y en la manera de culpar a la gente, Señor. No debemos ser así. No debemos de meternos con las personas y sus vidas personales, íntimas, familiares, Señor, sino con lo que enseñan, Señor, y con lo que practican. Si está incorrecto delante de tu palabra, podemos y nos autoriza, Señor, a denunciarlo, a juzgarlo y a enseñar correctamente para beneficio y para crecimiento de los que los escuchan, Señor, y de los que nos escuchan también a nosotros, Padre. Gracias, Señor, que nos enseñas a juzgar también. Danos la capacidad de juzgar bien, correctamente todos los asuntos de esta vida, Señor, decidir entre lo que nos conviene como cristianos y lo que no nos conviene como cristianos. Danos siempre esta capacidad, Señor, para que nosotros vivamos bien, Señor, como a ti te agrada. Gracias, Padre. Vamos a salir de este lugar con tu bendición, Señor. Llévanos con bien a nuestro destino. Guárdanos. Donde quiera que estemos, Señor, que reflejemos a tu Hijo Jesucristo, porque este es el mayor privilegio, Señor, al ser cristianos, Señor, que reflejemos a Cristo donde quiera que estemos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén.